Porque como yo no cobro por las conferencias, ayer contaba esto en la noche, que a veces hay como una mala fama de no, que los curas vienen de afuera. ¿Qué pasa? ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Vienen a buscar plata. Yo no cobro un peso, $1 acá, Sépanlo de entrada, ¿sí? Yo lo único que le pido a los que me invitan es que me paguen el ticket de avión y que me den un alojamiento más o menos digno, ¿no? Si es abajo de un puente, bueno, mejor que me den un saco de dormir, por lo menos. Pero, y estas lo trato de hacer realmente como un apostolado. De hecho, en Argentina estamos en vacaciones de verano. Yo estoy en un colegio y estas 3 semanas que me tomé de vacaciones, para mí vacaciones es tratar de cambiar de hábitat, pero sigo siendo sacerdote, entonces sigo hasta que yo me muera. Me encantaría morirme así como ahora, o sea, haciendo apostolado. Ese es mi sueño. Que me voy a morir viejo a los 80 años en un geriátrico. Aburrido eso que... No. O en una autopista, no. Prefiero morirme haciendo apostolado. Ese es... Bien. Y lo que veía cada vez que venía aquí a Estados Unidos, y por eso quería tocar este tema, y perdónenme si a alguno lo puedo ofender, lo voy a decir de golpe, de entrada, no sé mentir, pero es que cuando un hispano viene a Estados Unidos, viene obviamente a buscar un mejor estilo de vida, obvio, que en nuestros países a veces no encontramos. Y venimos con todo nuestro bagaje cultural, de fe, religioso. Algunos ya vienen a Estados Unidos, otros descubren la fe acá en Estados Unidos, ¿sí? Pero existe el riesgo de que cuando un hispano viene a Estados Unidos comience a trabajar como un animal, porque tiene que salir adelante, entonces tiene que pagar la renta, tiene que pagar los impuestos, tiene problemas de papeles, tiene otras cosas, y se olvide de lo más importante que una persona que tiene vocación al matrimonio, en todo caso, posee, que son los hijos. Porque, como dice nuestro Señor, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma? ¿De qué me serviría a mí si fuera padre de familia, madre de familia? Tener un súper buen hábitat de vida, un súper vehículo, lo que sea, que capaz que en mi país no puedo tenerlo, los mejores zapatos, los mejores vestidos, el mejor iPhone, lo que quieran, pero mis hijos los termino perdiendo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ganarte todo si perdiste a tu hijo? Sos un infeliz, un idiota, un imbécil. ¿Ganaste platita? Sí, pero perdiste lo mejor que tenías, que es la vida del alma de tus hijos. Y esto, que se lo digo así sin anestesia, ¿no? A veces pasa en los ambientes hispanos. Los papás, las mamás, se matan trabajando porque quieren salir adelante, está muy bien, pero terminan olvidándose que el tesoro más grande que tienen en la casa, que son los hijos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y fíjense lo que pasa. Miren, cuando un hispano viene a Estados Unidos, y todo esto lo he ido viendo, y gracias a Dios que lo veo yo como extranjero, que viene y se va. Viene y se va. Hace esto, está 5 o 6 días, de una semana, da unas conferencias por algún lado y se va. Entonces tengo esa perspectiva de alguien que viene de afuera, ¿no? Y que ha viajado prácticamente por todo Estados Unidos. ¿Qué sucede? Vengo con una mano atrás, con otra adelante. Como no tengo dinero para enviarme a un colegio privado, porque me cuesta muy caro, lo envío al primer colegio que me encuentro del Estado, no público. Y no me doy cuenta qué tipo de educación están dando a mi hijo en el colegio público. Porque a mí me preocupo, porque estoy trabajando como un animal, como una bestia, y no me doy cuenta a veces que le están llenando la cabeza a mis hijos de algo que es nefasto, de educación que no siquiera es anticristiana solamente, es antinatural muchas veces. Una educación liberal, progresista, comunista, cualquier cosa le meten en la cabeza. Yo no quiero ser ofensivo, reitero, pero esta semana que estuve acá dando conferencias, solamente salí una mañana. Tenía que hacer una compra, unas zapatillas a mi sobrino, acá, a la calle, a la 34 y la 8. Me tomé el metro, me acompañó el padre Lázaro, ¿no? En el metro me quería morir.
Me quería morir. Digo, ¿qué es esto? Se subía un tipo, una tipa, un tipe, no sabía lo que era, ¿no? Era una jungla. Y me miraban a mí como si yo fuera el marciano vestido de sotana, ¿no? Y decían, no te miraste al espejo vos, ¿no? Desde la mañana. El marciano era yo, resulta. Y había un loco vestido con pelo largo, pintado, con botox acá. ¿Dónde estoy acá? ¿Dónde lo metí? Cuanto antes me quería venir corriendo de la 34. No sabía cómo hacer para volverme, ¿no? Pero yo lo miraba y miraba con tristeza, porque ese chico que era un trans, ¿me acuerdo? Vi varios en el metro, ¿no? Era hispano. Era hispano, ¿no? Estaba disfrazado de mujer. Medía 1,90 m. Yo no le iba a decir nada, si me pegaba todavía trompada, me reventaba, ¿no? Los labios llenos de botox, así. Pero a mí no es que me daba asco en nada, me daba tristeza. ¿Saben por qué? Porque digo, este muchacho, pobrecito, tiene que ser hijo, seguramente, de un matrimonio de hispanos que habrán venido de, qué sé yo, de Argentina, de, no sé, de México, República Dominicana, de cualquier lado, donde sea. Y sus papás no se ocuparon de él. Lo habrán enviado a un colegio público, le han metido eso en la cabeza, en la adolescencia, en la época complicada, ¿no? Y le llenó la cabeza, entonces, bueno, está metido con eso. Ese chico pobre es una víctima, no un victimario, ¿sí? Entonces, por eso, quería hablar brevemente, ya que estamos en el ámbito de la conversión, así como está la conversión individual, que hablamos antes, la transformación individual, conocernos a nosotros mismos para poder recién después comenzar a servir a Dios, nuestro Señor, y salvar de ese modo del alma. Que después le ponen azúcar. El azúcar hace mal. Hablar un poco acerca de la conversión de la familia y principalmente de la educación de los hijos. Alguno me dirá, mis hijos son grandes ya. Bueno, nunca hay edad para dejar de ser padre o ser madre. Aunque los hijos ya sean grandes, uno sigue siendo la mamá, uno sigue siendo el papá. ¿Sí? Nuestro Señor en el Evangelio muchas veces dice que se compadecía de ese rebaño porque andaban como oveja sin pastor. Y los pastores pueden ser los pastores de la iglesia, el sacerdote, ¿no? El obispo, pero el pastor en cada familia es el padre. El pastor en cada familia es la madre. Ayer lo decíamos, el papá es la cabeza de la familia. Es la cabeza. Hoy estamos viviendo una época en que quieren afeminizar al hombre. Perdóname la expresión, pero es un mundo afeminado, un mundo aputosado, diría yo en mi país, ¿no? Que nos quieren volver como maricones a los varones. ¿En serio? Pero es verdad. Por eso hoy la gran crisis, al que hay que apuntalar mucho, es al hombre, al varón. Porque nos han afeminado en el modo de vestir, en el modo de hablar. Yo no estoy hablando de que uno se devuelva un bruto, con un garrote, ¿no? Un macho machote machista, no, eso es la deformación del hombre. Pero somos distintos, varón y mujer. Somos complementarios. Y en la casa, la cabeza de todo es el papá. Es el papá. Por eso es que tan importante para la vida afectiva, sexual de la niña o del niño es la figura paterna. Es el varón el que da la sexualidad a los hijos. ¿Sabían eso? Desde el punto de vista biológico, es el varón. O sea, si ustedes tienen puras mujeres, problema del varón. Si tienen puros varones, problema del varón. Dicen que cuando un hombre fue muy mujeriego en su vida, Dios le manda siempre hijas mujeres, ¿no? Para que escarmienten. Pero no solamente desde el punto de vista cromosomático, el papá, el varón, es el que da la sexualidad de los hijos. Desde el punto de vista afectivo, de la afectividad, es el papá el que asegura en su sexualidad y en sus afectos a su hija o a su hijo. De ahí la necesidad siempre del papá, la importancia de que esté presente en la casa. Aunque trabaje todo el día como una bestia, cuando llega a la casa, el papá es la figura, aunque parezca raro, principal desde el punto a la cabeza.
Después está el corazón, que es la madre. Una cabeza sin corazón no sirve. No te ría sangre, no te llega agua al tanque, decimos, ¿no? Porque el corazón, si lo bombean, no te llega sangre al cerebro. Por eso no existe una persona que tenga corazón pero que no tenga cerebro, o cerebro sin corazón, ¿no? Es un monstruo, no puede funcionar, está muerto, está en coma. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede hoy en día? Estos pastores, que son el papá y la mamá, a veces andan como desviados o se olvidan de a quién tiene que pastorear. Los padres de la iglesia, los grandes autores de la iglesia de los primeros 3, 4, 5 siglos, planteaban, y esto es una verdad que para mí es de perogrullo, es así, ¿no? Que los padres, papá y mamá, digo, se salvan o se condenan según la educación que le den a sus hijos. En gran parte, los padres se salvan o se condenan según la educación que le dan a sus hijos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, Jesús dice en un momento: ¿acaso alguno de ustedes, cuando su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Y termina diciendo, fíjense qué interesante Jesús: si ustedes que son malos, dice Cristo, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Continuamos, ¿no? Fíjense, pone el ejemplo de la paternidad y dice: si ustedes que son malos, o sea, Cristo muchas veces habla con ironía, muchas veces, ¿no? Muchas veces, ahora el Jueves Santo, cuando llega el Jueves Santo, llega el huerto de los olivos, ¿no? Y todos se duermen. Jesús una vez le dice: bueno, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Y vuelve a rezar solo. De vuelta, están todos dormidos. No pueden velar una hora conmigo. Y se vuelve. Hasta que por fin, ¿qué les dice? Ahora ya pueden dormir. Llegó la hora del Hijo del Hombre. Jesús muchas veces habla con ironía. Entonces acá dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? La obligación más importante de los padres en la familia es intentar educar hijos para el cielo. La obligación primaria, principal, de un matrimonio, de un padre o una madre, es educar hijos para el cielo. Los padres son los depositarios de la vida de sus hijos, no son los dueños, son los depositarios, así como, no sé, uno coloca la plata, el dinero en el banco, y el dinero no es del banco, es mío que lo deposité. El dueño no es el banco. El banco es un usurero, que es distinto, ¿no? Nos está robando plata, puede ser, pero el dueño soy yo. Él es el depositario. Bien, de la vida de los hijos, los padres no son dueños, son depositarios. Pero los depositarios que poseen el depósito van a ser juzgados por qué cosa hicieron con ese depósito. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Por eso, muchas veces los hijos son vistos como ese tesoro que poseen los padres, como un depósito, Y como es un depósito, uno deberá dar cuenta de ese depósito. O sea, que el día de mañana, cuando nosotros nos muramos, ese momento que es el más importante de la vida de un hombre, el día de la muerte. El día de la muerte es el día más importante de la vida de un hombre, porque ahí se define todo. Se define todo. Ahí no hay vuelta, ahí no hay modo de sobornar a nadie, ahí no hay modo de escaparse. Ahí Dios te va a juzgar. Y va a decir que el árbol cae para el lado en que está inclinado, Si se ha inclinado toda su vida para el bien, morirá para el bien, morirá para la vida eterna, para el cielo. Si toda su vida ha vivido mal y no se arrepiente, tendrá que ir a pagar sus penas al infierno. Pero en el momento del juicio, por eso que hacemos el velatorio, en nuestros países hispanos todavía quedó esa costumbre de velar al muerto.
Velar al muerto no para tomar un café o para decirle a la viuda o al viudo, pobrecito, qué bueno que era, que capaz que era un miserable el otro, no importa. No, el velatorio está para rezar por el muerto, porque está siendo juzgado. Nuestros abuelitos tenían más conciencia cristiana que nosotros. Ahora se muere alguien y cuanto antes nos saquemos el fiambre de encima, el muerto de encima, mejor, más rápido. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a hacer eso? Yo tengo que... está siendo juzgado. Bueno, el día del juicio nuestro, si soy padre o madre de familia, Dios me va a preguntar qué fue lo que hice con mi vida, ¿cierto? ¿No? Pero así como a mí, cura, sacerdote, me va a preguntar, a ver, ¿usted fue fiel a su ministerio? ¿Cumplió con su voto de castidad, de obediencia, de pobreza? ¿Predicó la verdad católica? ¿Confesó a la gente que le pedía? ¿Celebró la Santa Misa? ¿Visitó a los enfermos, a los presos? Me preguntó por mi ministerio, por mi deber de Estado. A un padre de familia, entre las cosas que le va a preguntar es cómo fuiste con la educación de tus hijos. ¿Intentaste educar hijos para el cielo? ¿O lo tuviste como animal, nomás así? Y lo dejaste a algo que se ocupe otro. Ya está, yo ya le di de comer. Miren, dar de comer es lo más importante. Los comunistas dan de comer, los masones dan de comer. No es lo más importante. Es importante para poder vivir. El que no come no puede vivir, es cierto. Pero lo más importante es la vida del alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí ganarme todo Nueva York si mis hijos se van al infierno? De nada. Soy un perdedor. Los padres van a tener que dar cuenta de cómo fueron sus hijos. Porque como dice Cristo en Mateo 12, por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12, por el fruto se conoce el árbol. Y el fruto de un matrimonio son los hijos. Es eso. Los padres van a dar cuenta en el día del juicio por cómo ha sido la educación de sus hijos. Y soy muy específico en esto. No por cómo han sido sus hijos, sino por cómo ha sido la educación de los hijos. Porque yo puedo educar a alguien del mejor modo posible, puedo enseñarle a alguien las verdades más grandes, pero después ese alguien puede ser un Judas. Judas recibió una hermosa educación del Maestro, de Cristo, nuestro Señor, pero después lo traicionó. Por eso uno va a ser responsable no de cómo fue el hijo. Cada uno es libre y podemos usar de la libertad para bien o para el mal. Pero siempre ser responsable de cómo yo eduqué a mis hijos. Esto ha pasado en todos los tiempos. Ya en los primeros siglos, los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, un gran santo, decía que en su época, siglo IV, imagínense, los cristianos, estoy citando un texto de él, cuidan más a los caballos y las bestias de carga que a sus propios hijos. Hoy podríamos decir, hay cristianos que cuidan más su carro que a sus propios hijos. Hay cristianos que cuidan más su teléfono que a sus propios hijos. Es por esto que antiguamente los espartanos, aquellos ciudadanos de Esparta en Grecia, antes de Cristo, cuando veían que un hijo cometía un delito, no penaban al hijo, penaban al padre. Cuando un joven espartano de 14, 15 años cometía un delito, robado por ejemplo, no metían en preso al jovencito, metían preso al padre, porque usted es culpable de que su hijo haya hecho esto. ¿Por qué? Porque usted lo educó mal. Y todavía ese chico está creciendo, es un adolescente, adolece, le faltan cosas, ¿no? Hoy en día, la modernidad, la revolución que tenemos hoy en día viviendo, nos dice justamente todo lo contrario. No, a los chicos no hay que imponerles nada. No, libertad, déjenlos en libertad. No sean tan fundamentalistas. Somos libres como los pájaros libres. Miren, les conté que mi mamá era psicóloga, papá era militar. Y les conté también que en casa, 4 hijos varones, le teníamos más miedo a la mamá psicóloga que al papá militar, ¿no?
Porque la mamá psicóloga te parecía siempre con la psicología, el rebenque, la fusta, ¿no? Y hoy dicen, no, pero lo voy a traumar al chico, no le levantes la mano nunca. ¿Por qué son gringos? ¿Ustedes qué son ustedes? ¿Qué fueron educados como? ¿Fuimos educados como cristal? No. ¿Y cómo salimos nosotros? Más o menos derechitos salimos, ¿sí o no? Bueno, a ver, la otra vez, les digo esto porque me pasó, yo no me daba cuenta. Yo estoy en una parroquia, en una capilla con muchos matrimonios jóvenes, con familias numerosas. Las familias que están en mi capilla tienen mínimo 3, 4 hijos. Si vos tenés 4 hijos, te miran como que sos egoísta. Ya, de entrada, ya. Las otras mujeres. Entonces compiten a ver quién tiene más hijos, ¿no? Y no son gente que tiene dinero, gente que trabaja, ¿no? Bueno, entonces una vez escuché hace un par de años, 2 o 3 años, que una mamá me decía, no vale porque levantarle la mano a un hijo es pecado mortal. Yo pensé para mí adentro, mamá te dice una pecadora tremenda. La verdad es que... Entonces me tuve que poner a hacer un sermón sobre la corrección de los hijos. A ver, acá hay que evitar 2 excesos. El exceso de nunca levantarle la mano porque no sea cosa que se me trauma el chico, y el otro exceso de reventarlo a patadas al hijo, obviamente, ¿no? Pero los hijos, perdón si hay algún psicólogo o psicopedagogo acá en la sala, pero los hijos son como animalitos, ¿no? Hay que domesticarlos. Porque de entrada, como son chiquititos, son caprichosos. Entonces hay que corregirlos, hay que meterlos en vereda. Y algunos, como Dios no es comunista, son distintos de los otros. Ningún hijo es igual a otro. Entonces uno dice, no, mis hijos son todos iguales. Yo a mi hijo los trato todos iguales. Sos una bestia, animal, ¿no? Injusta. ¿Por qué? Porque es tan injusto tratar a los desiguales de modo igual como tratar a los iguales de modo desigual. Si tengo a mi hijo que es ciego, no lo puedo tratar igual que a mi hijo que ve. Si tengo a mi hijo que tiene asma, no puedo tratarlo igual a mi hijo que es totalmente sano, porque soy injusto. Y los hijos son todos distintos unos de otros. Pueden ser algunos que son más tranquilos, otros que son más caprichosos, otros que son más que contestan más, otros que son más sumisos, pero porque Dios nos ha hecho todos distintos. A Dios gracias, ¿no? Pero el pensar que no hay que corregir nunca a los hijos es uno de los grandes errores de la psicopedagogía moderna. Los psicopedagogos modernos, en su gran mayoría, son todos unos psicópatas que por lo general o no han tenido hijos y hablan de los hijos como si fuera que los hubiesen tenido, o están ideologizados, en el mejor de los casos, y creen que los chicos son todos buenos por naturaleza. Eso es falso. Eso es falso. Aparte, no solamente que es falso, es contrario a la doctrina cristiana y a la realidad misma. Tenemos el pecado original dentro de nosotros. Y por lo tanto tendemos, cuando somos chiquititos, tendemos a nuestro propio egoísmo, nuestro propio interés. Por eso es que hace falta que nos eduquen. Algunos por naturaleza son más generosos, otros somos más agarrados, como molé. Uno es más, no sé, altruista, buscan mejor el bien del prójimo, otros no. Y entonces, ¿qué viene? La corrección. ¿Y dónde está eso, padre? En la Biblia. Es que acá a algunos les gusta leer la Biblia, yo voy a leer la Biblia, un pasaje cortito. Anoten, si algún día se encuentran con algún amigo protestante, y dice, bueno, pero ¿cómo es todo esto? No, ¿cómo se va a corregir a los hijos? No. Libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24. El que escatima la vara, odia a su hijo. El que le quita vara, la chancla, dirían acá algunos, ¿no? Odia a su hijo. Pero el que lo ama, lo disciplina con cuidado. ¡Wow! ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Ahora, ¿qué significa? ¿Que tengo que golpear a mis hijos todos los días? No, no estoy diciendo eso. A veces basta un pequeño castigo para que lo entiendan. Suficiente. Pero el que cree que solamente con, hijo mío, no rompas las cosas de la casa, porque eso no es bueno, y no hace bien, porque papá y mamá se matan trabajando. Entonces, el chico sigue tirando las cosas, y todo así, no importa. Entonces,
a ver, hemos perdido el sentido común. ¿Qué pasó? Porque eso es lo que nos van bajando poco a poco, nos van imponiendo, ¿no? Otro texto, Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. Necedad, es necio, no lo conoce todavía, ¿no? La vara lo alejará de él, de la necedad. La corrección, ¿no? Vamos, no, padre, eso es Antiguo Testamento, muy duro, muy duro. No, Antiguo Testamento es muy duro. No son los judíos, no, ojo por ojo, diente por diente. Vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Hebreos 12:6. San Pablo, ¿no? Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. San Pablo, el apóstol que recién hablamos antes. Dice así, Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Quien ama al Señor, Él le corrige. Pues Dios azota a todos los hijos que recibe. Como a hijos os trata Dios. ¿Qué hijo hay a quien su padre no corrija? Porque si quedamos sin corrección, señal que somos bastardos, no hijos. Interesante, ¿eh? Dios nos corrige muchas veces en nuestra propia vida, lo vemos nosotros en la vida diaria, nos corrige, como dice un refrán en mi país, Dios castiga sin palo y sin rebenque, sin azote, ¿no? Bien, Dios nos corrige muchas veces a nosotros. Y San Pablo usa esto en Hebreos 12:6. Dios nos trata como a hijos y por eso muchas veces nos corrige, nos castiga. Porque el que no corrige a su hijo, en realidad no es su hijo, es un bastardo. Es un hijo bastardo, que no es propio. ¿Entienden el planteo? Por eso decía el Salmo, instruye al joven según su camino y ni siquiera de viejo se apartará de él. Salmo creo que es 27 este. Instruye al joven en su camino y ni siquiera de viejo se apartará de él. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hemos recibido una educación distinta de la de los jóvenes de ahora. Hemos recibido una educación que está basada muchas veces en el trabajo, en el sacrificio, y que nosotros mismos más de una vez nos han corregido, algunos más, otros menos, nos han corregido con cierto rigor. Y reitero, no se trata del rigor de matar a palos a nadie, no. Pero, a ver, vamos a ser sinceros. Ninguno de nosotros quedó traumado porque cada tanto mi mamá alguna vez, o papá me ha levantado la mano, me ha puesto una cachetada por algo malo que hayamos hecho. Ninguno de nosotros quedó como loco, traumado, enfermo. ¿Por qué? Porque es normal. En cambio, al contrario, cuando hoy quieren decir que no, que de ninguna manera hay que corregir porque se van a traumar, porque bueno, me van a denunciar. No, mi hijo, si me dice algo me van a denunciar, entonces, porque se vaya a la casa a trabajar, que se vaya. ¿No? Que se vaya. Qué dolor que... Escúchame, yo no puedo estar educando a alguien que no quiere ser una persona de bien. Y para esto, lamentablemente, para cada hijo hay una sola oportunidad, ¿eh? Es como un cazador cuando va a cazar una fiera al campo. Tienes un solo tiro, uno solo, porque el animal se te viene enfrente. Cuando uno caza un chancho jabalí, ¿no? Eso es grandote, se te viene el chancho, el animal, y si no le pegás, perdiste. La cornada de jabalí te destruye, ¿eh? Te revienta, te tira para arriba, una fuerza impresionante tiene el chancho ese. Esto pasa como con los hijos. Tenés un solo tiro. Cada hijo es un solo tiro. Si uno se equivoca con ese hijo, en el tiempo que tiene que corregirlo, después no hay nuevas oportunidades. Ese niño no nace de vuelta. Y entonces te digo, bueno, pues la segunda chance, segunda oportunidad. No, un solo tiro por cada hijo. Por eso es tan importante. Fíjense,
cómo depende, cómo nosotros hemos recibido y ahora con el tiempo nos hace más grande, y cuanto más grande uno se hace, más agradece la educación que tuvo de sus viejos, de sus papás, ¿no? Aunque en aquel momento no hubiésemos entendido que ¿por qué hacían esto? ¿Por qué me decían esto? ¿Por qué me...? Ahora uno con el tiempo dice, wow, miércoles, qué razón que tenían los viejos, ¿eh? Y aquellos en aquella época estaban menos ideologizados que nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque los vicios son como las malas hierbas. Cuanto antes uno pueda arrancarlos, mejor. Cuanto más grande se haga ese árbol, mucho más difícil de arrancar. Los vicios hay que arrancarlo de pequeño. Hace 3 días estuve en la parroquia Santa Catalina de Alejandría, a algunos les conté, no creo que a los padres les conté de acá, visitando un cura amigo que es chileno, está allá en la parroquia. Y ese barrio, aquí en Brooklyn, a 40 minutos de acá, esa parroquia está en el centro de un barrio judío súper ortodoxo, 100%. O sea, por la calle no caminabas, yo a propósito saludaba, estaba con sotana, como siempre, venía la gente, saludaba y decía, morning, así feo tan nadie saludaba, ¿no? Bueno, a propósito. ¿Y qué veía yo? Veía que a los jóvenes, pues yo siempre miro a ver cómo están, como estoy hace muchos años con chicos en el colegio, y a ver cómo la cara de los jóvenes. Los varones, hombrecitos, todos judíos, ¿no? Judíos con rulitos, qué sé yo, como siempre, pero caminaban como varones. Las mujeres eran femeninas, con falda, ¿no? Y dijo, a ver si alguno tiene teléfono celular. Por acá tiene que venir la contaminación, acá la van a contaminar, ¿no? Ninguno tiene celular, hasta que en un momento vi una chica de 14, 15 años, yo estaba caminando así por la calle nomás, hablando con otro cura que caminando, ¿no? Y la chica, está lleno de celular, entonces vino así, ¿y qué tenían? Los teléfonos Obama, los antiguos teléfonos, ¿no? O sea, los judíos no son tontos, no son ningunos tontos, no tienen un pelo de tonto. Entonces, a los hijos les dieron un celular, sí, acá tengo celular, acá tenés, pero le dieron un celular, el teléfono que es tonto, ¿no? Que no tiene conexión a internet. Entonces, no, pero tengo que estar comunicado, si no estoy comunicado me puede pasar alguna cosa peligrosa. ¿Cómo no? Acá está, el teléfono Obama, acá tenés, ¿no? Para nosotros, ¿qué le damos a los hijos? Un super iPhone, teléfono. Entonces el niño, la niña, de los 10 años, 8 años, 9 años, cuanto más joven le dé mejor, porque así parece que tiene dinero y tiene poder. Yo soy hispano, pero tengo dinero. Entonces de pequeño, el chico que está idiotizado, estupidizado, viendo cosas en TikTok que yo no sé qué ven, grabando videitos para Instagram que no sé qué graban, mirando cosas que después le quedan en la imaginación. Miren, acá son todos grandes, nadie se va a escandalizar. Yo fui a un colegio de hombres, de varones, ¿no? En mi colegio de varones, a mis 14 o 15 años, por primera vez en mi vida, en un curso de 42 muchachos, colegio católico, sociedad anónima, digamos, ¿no? Así más o menos de católico. Un muchacho llevó una revista pornográfica. Yo tenía 14 o 15 años. La única revista, ¿no? Primera vez en mi vida que se juntaron todos a mirarla, así. Y esa revista empezó a pasar por todo el curso, durante un par de días, cada uno la llevaba como prestada. O sea, y si no tenía esa revista, era escondido, obviamente. Una vergüenza enorme. Había que guardarla metida, escondida, en una bolsa negra, qué sé yo, que nadie la viera, ¿no? Hoy no hace falta. Porque muchos padres, que aún se dicen católicos, les regalan a los hijos, cuanto más pequeño mejor, un teléfono con conexión a internet. Y no saben ni siquiera qué están mirando. Y no digo ni siquiera de pornografía, que ustedes saben que el mayor porcentaje de contenido que hay en internet, y yo lo digo porque trabajo todo el tiempo con redes sociales, la mayor cantidad de contenido que se produce por internet es pornografía.
pedagogía. ¿Saben eso o no? Sí. Yo le digo, bueno, hagamos de cuenta que tengo un hijo que tiene 12 años, que es muy bueno, buenísimo, y es tan santo, que nunca ha visto nada de eso. Buenísimo. Sin embargo, le estoy destruyendo la imaginación, chicos, que tienen celular. Le estoy destruyendo la cabeza si le permito un teléfono a la más temprana edad. Es como si fuera una especie de dosis permanente de dopamina que a veces algunos padres le dan para dejarlo tranquilo. Bueno, pero hay que hacerlo jugar, hay que hacerlo hacer deporte, hay que hacerlo salir afuera, bueno, en fin. No quiero demorarme mucho. Hay que formar a Cristo en las almas, ¿no? No hay que tener miedo de hablar a los hijos de la vida del alma. No hay que tener miedo de que los hijos hay que corregirlos. Hay que seguir el ejemplo de nuestros papás, de nuestros abuelos. Hay que educar hijos para el cielo. Cuando a la Virgen de Fátima se le aparecen los niños, los tres pastorcitos que conocen la historia de ustedes seguramente, Francisco, Lucía y Jacinta, primera aparición en Fátima, 13 de mayo de 1917, ¿qué es lo que les muestra la Virgen María a los tres pastorcitos de Fátima? ¿Saben? El infierno. El infierno. Ay, no hay que hablar a los niños del infierno. ¡Qué horror! Se van a asustar. A ver, gracias a Dios la Virgen María no fue a una facultad de psicopedagogía, ¿no? Y es la Madre del Cielo. Lo primero que le muestra la Virgen María a los niños es el infierno. ¿Para qué? Les dijo, miren, recen mucho por esas almas, porque muchas almas se condenan y se van al infierno porque muchos ni rezan ni hacen penitencia por ellos. Los tres pastorcitos de Fátima no se traumaron, no tuvieron que ir al psicólogo, porque la Virgen le mostró en Fátima el infierno. No hay que tener miedo. Los niños tienen una concepción de la justicia mucho más grande que la nuestra. ¿Quieren hacer la prueba? Hagan que los niños jueguen. Cuéntenles las reglas del juego y vean cuando alguno infringe la regla de juego. Fíjense cómo se ponen los niños. Se enloquecen. El niño no soporta la injusticia. Si el juego es este juego, estas son las reglas. No, está haciendo trampa. Los niños tienen un mayor sentido de la justicia que nosotros los grandes, que ya estamos más corrompidos. Por eso cuando un niño le explica, mira, hay un cielo para los buenos, un infierno para los malos, rápidamente entienden. Mucho mejor que un grande. Mucho mejor. Desde pequeño hay que enseñar a los niños estas cosas. Santa Teresita, el Niño Jesús, que ya cité antes, decía que gracias a la educación de sus papás, un matrimonio santo, los papás de Santa Teresita, ella, ya decía, cuando tenía casi 20 años, 22 años, decía, yo no he tenido conciencia en mi vida de haber cometido un solo pecado mortal. Gracias a la educación que mis papás me habían dado. La reina Blanca de Castilla, una gran reina de España, mamá de un santo, San Luis Rey de Francia, le escribió una vez esta carta a San Luis Rey, su hijo. Hijo mío, te quiero mucho, pero antes preferiría verte muerto a que cometieras un solo pecado mortal. Hay que enseñarles las verdades de fe, hay que corregirlos y hay que darles buen ejemplo, porque nadie da lo que no tiene, dice el dicho, ¿no? Dice el refrán. Más vale a veces ver a un papá o a una mamá confesarse, que los hijos lo vean confesarse, porque ese ejemplo el niño no se lo olvida nunca más en su vida. Papá y mamá, yo me acuerdo cuando era chico, se iban y hacían la fila y te confesaban. Papá y mamá, yo me acuerdo cuando era chico, nos hacían a la tarde o a la noche, 10 minutos, 15 minutos, ahora tiempo de rezar el rosario en familia. Ese ejemplo, aunque a veces los chicos rezonguen, renieguen, hagan capricho, pero eso, por más que sea un mal trago en este momento, la paciencia, estoy cansado, vengo a trabajar, me tengo que aguantar a estos chicos, eso a ese niño no se lo olvida nunca más en su vida, aun cuando ya estuviese muerto. A su vez, estoy dando siempre tips nada más, ¿no?
Hay que vigilar las ocasiones de pecado. Hay que vigilar las amistades de los hijos. ¿Vigilar qué? Las amistades de los hijos. ¿Por qué? Porque yo no trato de vigilar con quién se juntan mis hijos, con quién se juntan mis hijas. Como el hombre es un animal social por naturaleza, somos animales sociales, animales de tribu. Si yo no le procuro a mis hijos amigos que tengan sus mismos principios, ellos se los van a procurar solos. Entonces, el día de mañana, cuando mi hija, cuando mi hijo se quiera poner de novio con una chica, con un chico, ¿a quién va a elegir? ¿Al estúpido que tiene al lado va a elegir? ¿Va a elegir a la tonta esta que se viste mal y que no tiene nada en la cabeza? Que lo que tiene en la cabeza, lo único que tiene es pelo en la cabeza. Es lo único que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar juntarse con buenas familias. Hay que juntarse con buenas comunidades. Porque de esos lugares van a surgir las amistades de sus hijos. Y de esos lugares van a surgir después sus yernos, sus nueras. Van a surgir sus nietos. Por eso no hay que ser tonto. Es por esto que la educación de un hijo empieza 20 años antes de que ese hijo nazca. La educación de un hijo empieza 20 años antes de que ese hijo nazca. ¿Cómo? Con sus propios padres, con la vida virtuosa de sus propios padres. Hacer hijos es muy fácil. Educarlos, probablemente es lo más difícil que pueda existir. El arte más difícil de todos es la educación. Por eso hay que ver cómo habla, qué ropa usa, qué música escucha. Yo tengo, si sirve de ejemplo, por ejemplo, en unas familias muy buenas católicas, que dice, padre, yo tampoco puedo educar a mi hijo en un tupper, no puedo educarlo en una especie de no sé, de balde, no. Entonces, a veces tienen que usar internet, pues no pasa nada, que usen. ¿Pero dónde? Bueno, entonces, si usted deja que el chico lleve su computador a su habitación, solo, con conexión a internet a cualquier hora, bueno, entonces, ¿qué hace esa familia? Muy fácil, en el comedor de la casa, ¿no? Ahí está, visible para todos. Entonces, por lo menos nosotros, si yo estuviera viendo alguna cosa mala acá, ¿no? Al menos tendría vergüenza de que si alguien puede pasar por atrás mío y mirar que estoy mirando, ¿no? Entonces, ¿qué hace mucha familia? Tener internet en un lugar público, perfectamente, puedes usar ningún problema, ¿no? Pero si nosotros que somos grandes nos cuesta la vida virtuosa, mucho más a un niño, a un adolescente que está poco a poco engendrando su propia personalidad, ¿no? Bien, termino entonces este punto. Dijimos que vamos a hablar un poco de la conversión y la transformación individual, que fue la primera charla. El segundo es es cómo formar o convertir nuestra propia familia. Y la propia familia comienza a convertirse a partir de la educación de los hijos. Y para aquellos que ya hayan pasado esa época de la educación de los hijos, recuerden que después de los hijos vienen también los nietos, si es que tienen la gracia los nietos, ¿no? Y que uno no deja de ser padre o madre de familia porque mis hijos aún se han ido de la casa. Si hay cosas que yo he hecho mal en el pasado, procuraré corregirme de acá en adelante. Nadie nace con la bola de cristal en la mano, ni un papá o una mamá sabe cómo educar, porque la verdad es que los niños no nacen con un manual de educación bajo el brazo cuando vienen de la panza de la mamá. Cada uno es distinto. Pero sí tener en cuenta que la educación de los hijos, o mejor dicho, de la educación de los hijos, en gran parte se juega la propia vida del alma para cada uno de nosotros que hemos intentado traerlo. Bueno, aprovechemos si quieren para meditar estos puntos, en concreto, para saber que la familia en concreto que trata de buscar la salvación, Dios la va iluminando. Y la salvación empieza con la oración, con la conversión y con el ejemplo que los papás puedan darle a los hijos. Intentemos pensar en estos puntos, meditarlos, ¿no? Y después sobre todo llevarlos a la práctica. Ave María Purísima.